de lengua de señas. Soy miembro fundadora, socia activa de la Asociación Civil de Intérpretes de Lengua de Señas, ACDILSA. Seguramente los han visto en un montón de congresos y sobre todo los congresos internacionales de discapacidad que promociona y ejecuta y lleva siempre adelante el IPRODIC, el Instituto Provincial para las Personas con Discapacidad. En esta oportunidad nos brindan este espacio para poder contar un poco cuál es el rol, cuál es la función y cuáles son los ámbitos de interpretación en la que participamos los intérpretes. Primeramente, contarles que el intérprete de lengua de señas o el traductor de lengua de señas es el medio de comunicación, ¿sí? Es el canal por el que se va a lograr la comunicación entre una persona oyente y una persona sorda. Nosotros simplemente somos eso, somos el medio de comunicación, ¿sí? Para habilitar la accesibilidad a este derecho que es la comunicación. Con respecto a qué es interpretar y qué es traducir, porque por ahí uno piensa que es lo mismo y en realidad son dos conceptos con una diferencia. Cuando los intérpretes estamos en el mismo momento que la persona hablando, estamos realizando una interpretación simultánea, ¿sí? Al mismo tiempo que el orador vamos transmitiendo la lengua de señas. Y la traducción tiene que ver con otro momento, con tener tiempo para reflexionar sobre el mensaje que se está diciendo, leerlo, estudiarlo, armarlo en la gramática de la lengua de señas y después poder pasarlo. En sí, esos son los dos conceptos. Dado esto, sería bueno contarles que el trabajo del intérprete es bastante complejo. ¿Por qué? En el idioma español tenemos aproximadamente 500.000 palabras o más. En lengua de señas hay aproximadamente 200.000. Entonces, al no haber tantas señas como palabras del español, lo que hace el intérprete es pensar en el concepto de las palabras que se están diciendo y armar un concepto. Este concepto lo hace en milésimas de segundo, ¿sí? Hay palabras del español que no tienen seña, que no tienen una traducción, por lo tanto el intérprete tiene que pensarlo rapidísimo. Es por esto que nosotros, los intérpretes, vamos haciendo cambios. Se habrán dado cuenta que por ahí empiezo yo y a los 15 minutos cambiamos, ¿sí? Y entra otra persona a continuar la traducción o la interpretación. Es porque nuestro cerebro va tan rápido y nos cansamos mucho por estar pensando en cómo transmitir palabras que no tienen señas. Eso me parece muy importante contarlo porque por ahí la gente no sabe por qué hacemos los cambios. Bien, también contarles que nuestro trabajo consiste en pasar del español, que tiene una gramática, a la lengua de señas argentina, que tiene otra gramática totalmente al revés, ¿sí? Entonces ese es otro trabajo mental súper agotador que realizamos los intérpretes. Y bueno, esto hace que nosotros tengamos que estar cambiando continuamente de intérprete para poder relajar un poco y después continuar con la interpretación. Otro de los temas que queríamos contarles son los ámbitos de interpretación. Por lo general a los intérpretes se los ve actualmente, gracias a la ley de medios y el artículo 44, en las pantallas de televisión, en el recuadrito, bueno, hay intérpretes. En algunos canales, no en todos, lamentablemente. También estamos en los ámbitos de conferencias, como en los congresos internacionales, en los ámbitos de justicia, en el ámbito sanitario, ¿sí? En los hospitales, médicos, y en el ámbito educativo, ¿sí? Ahí, gracias a la accesibilidad y gracias al respeto por la lengua de señas, muchos más niños y adolescentes sordos logran incluirse en escuelas de educación común y lo hacen
acompañados de un intérprete, ¿sí? El intérprete se para en el salón, interpreta todo lo que está diciendo el docente. Entonces hay una inclusión real de personas con discapacidad auditiva en el ámbito educativo. Por ahí estaría bueno empezar a revisar todos como sociedad los ámbitos de justicia y sobre todo el ámbito sanitario en los que todavía no se tiene conciencia real de la necesidad de tener un intérprete. Nos ha pasado casos a los que tuvimos que asistir en justicia, que los abogados o los jueces consideraban que un familiar de la persona sorda podía oficiar de intérprete y un familiar no tiene las habilidades técnicas, profesionales de interpretación, ¿sí? Entonces es necesario contar con un intérprete profesional para lograr una comunicación real, para que la persona sorda autónomamente pueda comunicarse con un abogado, con un juez, con un perito, etc. Y lo mismo nos pasa en salud. Me ha tocado justamente en este tiempo de pandemia asistir a una entrevista médica de una persona sorda internada que no podía comunicarse con su médico. Entonces, al estar yo presente, pudo realizarse esa entrevista, pudo el médico hablar con esa señora sorda y preguntarle directamente a ella qué le estaba pasando, cuáles eran sus síntomas, etc. ¿Sí? Es muy importante porque la persona sorda tiene derecho, ¿sí? Tiene derecho a la información, tiene derecho a comunicarse, tiene derecho a la accesibilidad de todo lo que le está pasando, ¿sí? Es la persona sorda la que va a asistir a la consulta. Como profesionales de la salud o profesionales de la justicia, empezar a tener en cuenta eso, ¿sí? Cada vez que tengan una entrevista o una conversación con una persona sorda, mirar a la persona sorda, hacerle la pregunta a la persona sorda, responder a la persona sorda, ¿sí? No hablar directamente con el intérprete, porque el intérprete está ahí, pero es neutral, ¿sí? El intérprete va a hacer este intercambio comunicativo fluido, nada más. Pero respetar a la persona sorda autónomamente, ¿sí? Como persona que tiene un derecho. Eso es importante respetarlo. Y como para ir cerrando, algo que nos viene pasando en todo este tiempo de pandemia, se nos presentó el tener que interpretar en plataformas virtuales. Todos hemos pasado por la experiencia de Zoom. Bueno, cuando tenemos un intérprete, en realidad dos intérpretes, en la plataforma, en la pantalla, lo bueno para poder lograr la accesibilidad real es anclar las dos pantallas del intérprete, ¿sí? Siempre estamos dos intérpretes juntos. Entonces, dejar ancladas las dos pantallas y la del orador o la de los oradores. Actualmente en Zoom se pueden anclar hasta 4 pantallas. ¿Por qué es necesario hacer esto? Cada vez que entra o sale alguien de la plataforma, de la clase, las pantallas se corren. Entonces, si una persona sorda está mirando esa transmisión desde un celular, tiene que ponerse a buscar la pantalla del intérprete. Imagínense en una clase de Zoom común, entran hasta 50 personas en una pantalla. Tener que buscar 50 veces hasta lograr encontrar al intérprete. Entonces, como para tenerlo en cuenta y respetar ese derecho a la accesibilidad a la comunicación, dejar ancladas las dos ventanitas, las dos pantallas de los intérpretes, facilita un montón a la persona sorda que está mirando desde el otro lado de la cámara. Esto es todo, fue una charla breve, hay muchísimo más para conversar y le agradezco a Liprodig el habernos dado esta oportunidad para contar estas cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad de las personas sordas. Muchísimas gracias.